Culto Dominical Matutino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13 del versículo 5, voy a leer. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hasta el versículo 17 he leído. Cuando yo estaba dirigiendo la clase de evangelización que tenemos cada noche, desde lunes hasta sábado, hoy en día estoy explicando sobre Hebreos. Según mi punto de vista, este libro de Hebreos es un libro muy especial para los cristianos, porque todavía no sabe muy bien, ¿no?, quién había escrito este libro. Algunas personas dicen que apóstol Pablo había escrito, ¿no?, pero entre los teólogos dicen que no tan seguro. Pero una cosa nosotros podemos entender, que sale un nombre, se llama Timoteo. El capítulo 13 sale
su nombre Timoteo. Busquemos, ¿no? Como está diciendo el versículo 23. Así dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. Así dice, ¿no? Entonces, creo que está muy cerca de Timoteo, el que escribió este libro. Hasta allá nosotros podemos entender. Pero cuando escribe apóstol Pablo, siempre estaba dando saludo, ¿no? En lo que yo fui como apóstol por la voluntad de Dios, no de la voluntad de ser humano. Y luego últimamente él estaba dando saludos, saludad a quien, a fulano, a la casa, etcétera, etcétera. Por eso, observando de características de otros libros que fueron escritos por medio de apóstol Pablo, es poco distinto. Aunque no sabemos muy bien quién había escrito exactamente, ¿no? Pero este libro para mí es muy importante, porque este libro está explicando sobre el cargo de nuestro Señor Jesucristo. Acá no está explicando que Jesucristo era como el rey de Israel o profeta, sino que Jesucristo ya estaba teniendo tres cargos, ¿no? Uno es el rey de Israel, otro es el profeta de Dios y otro es sumo sacerdote celestial. Por eso este libro, Hebreos, se está enfocando hacia el cargo de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Para explicar esta parte, ¿no? Desde capítulo 7, 8, 9, 10, entre 4 capítulos estaba explicando detalladamente. Jesucristo no era linaje de Aarón ni de la tribu de Leví, pero nuestro Señor Jesucristo era tribu de Judá. Pero ¿cómo podía tener este cargo como sacerdocio? Es decir, que voluntariamente Dios estaba hablando que el cargo de Jesucristo es como sumo sacerdote celestial, es totalmente diferente que como sacerdote Aarón. Porque el sacerdote Aarón era sumo sacerdote de Israel por la ley, pero no podía terminar la redención eterna porque le faltaba tres cosas. Una es, él no tenía la vida eterna. Es decir, que no podía vivir eternamente Aarón. Era como igual que nosotros, siendo una persona. Cuando se envejeció, él murió. Por eso, tomando este cargo, sacerdocio, su hijo, en generación estaba dando como herencia hasta último sacerdote Juan el Bautista. Él no se quedó ningún momento en el templo de Jerusalén. Entonces, durante casi 1500 años, desde Moisés hasta que naciera Juan el Bautista, habían muchos sacerdotes y también cada año estaba estableciendo como sumos sacerdotes para quitar el pecado de Israel, matando muchos animales, muchas ovejas, cabras, pero nunca había quitado el pecado. Por esa razón, para hacer perfección y la redención eterna, sí o sí tenía que tener tres cosas.
como condiciones. Número uno, lugar. En donde tenía que establecer el tabernáculo de reunión original, en el cielo. ¿Quién preparó el tabernáculo de reunión celestial? Nuestro Dios. Por eso esta palabra está escrito en este libro, Hebreos capítulo 9, el versículo 11. Veamos cómo dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Si no hubiera existido este versículo, entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que existe el tabernáculo de reunión en el cielo, donde iba a trabajar nuestro Señor Jesucristo como siendo sumo sacerdote celestial? Es decir, que no muchos lugares está escrito sobre el tabernáculo de reunión celestial. Tampoco está escrito que Jesucristo era como sumo sacerdote celestial. Por eso, entre muchos pastores no pueden explicar, predicar área de el tema de eso. Imagínense, ¿no? Ustedes tienen que buscar en YouTube, donde sale predicaciones de los pastores del mundo. No muchas personas están tocando el tema de esto, sobre el tabernáculo de reunión celestial. ¿Dónde existe más importante que esta palabra? Según mi punto de vista, no existe, porque está ubicada claramente, está teniendo relación cada uno de nosotros. A través de la obra de Jesucristo, nuestro pecado será perdonado, cancelado, para que nosotros seamos justos ante el Señor. Por eso Dios estaba dando gran regalo por medio de este libro, se llama Hebreos. Además, el versículo 12 está hablando, ¿no? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hasta allá está escrito, ¿no? Para acompañar el libro de Levítico capítulo 16, donde sale sumo sacerdote cuando entró en el lugar santísimo con la sangre, no solamente entró, sino que roció 7 veces sobre el propiciatorio. Pero el versículo 12 no aparece rociando la sangre. ¿Es cierto, no? Por eso tiene que añadir con la palabra de Levítico capítulo 16, donde aparece el sumo sacerdote Aarón, ingresó 7 veces, roció con la sangre de macho cabrío que había matado. Pero gracias a Dios, porque observando la palabra de Dios, yo encontré una palabra más excelente. Como dice el capítulo 12, está apareciendo una palabra. Veamos. Así dice el versículo 24, Hebreos capítulo 12, el versículo 24, así dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, así dice. La sangre rociada de Jesucristo. Esta sangre es mejor que la sangre de Abel, así dice. Entonces, el mismo
libro está teniendo pareja, rociada. Entonces, Jesucristo cuando fue crucificado, nosotros no podemos decir que Él roció la sangre. No. Cuando Él fue crucificado, clavado de su mano, entonces, ¿cómo Él podía rociar? Rociar es decir, que mojado de su mano y rociando así. ¿Es cierto? Y con masa de hisopo y puede rociar. Es diferente que derramando la sangre. ¿Es cierto? Entonces, para rociar la sangre, sí o sí tiene que acompañar este libro, Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Entró en el lugar santísimo una sola vez para siempre, rociando con su propia sangre sobre el propiciatorio, habiendo obtenido eterna redención. Así nosotros podemos interpretar. Para comprender esta palabra, ¿no?, nosotros podemos ver la imagen como sombra de Jesucristo a través de Levítico capítulo 16. Una vez más vamos a buscar esta palabra, ¿no?, porque es muy importante, está escondido la palabra de Dios. Ya como dice el versículo Levítico capítulo 16, el versículo 14, ya voy a leer. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Con misma manera, Jesucristo segunda vez ingresando en ese lugar para purificar el pecado de Israel. El versículo 18, como dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre de macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Significa que de primero, el día 10 del mes séptimo del año, sumo sacerdote matando un becerro y quitando la sangre, entró en el lugar santísimo donde hay el arca de pacto de Jehová y rociando con la sangre, en donde oriental, lado oriental, así dice, 7 veces. Y luego el versículo 15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. ¿Cómo hizo? Entonces, en aquel entonces se usa rociará y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Significa que eso es la sombra de Jesucristo que iba a entrar
en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, no solamente llevó su sangre, sino también rociará en donde, en el propiciatorio. ¿Para qué? Para hacer la redención eterna. Rociará. La sangre de Jesucristo había rociada, más excelente que la sangre de Abel, así dice. Significa que en la Biblia está teniendo tareas para comprender la palabra de Dios. Jesucristo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, eso es el trabajo de Salvador, la obra de Salvador que hizo purificar todos nuestros pecados. Según la palabra de Dios nos explica, por la sangre de Jesucristo nosotros podemos ser justificados, santificados y perfeccionados. Según la palabra de Dios, una sola vez para siempre está poniendo validez que vale eternamente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, antes de nacer en este mundo, Dios había utilizado Aarón, tabernáculo de reunión, y con los animales como sacrificios, practicaban cada año. Como igual que Dios estaba explicando, mire, un día yo voy a enviar mi Hijo amado como Cordero de Dios. Él va a quitar el pecado del mundo. Pero según la palabra de Dios, ¿cómo puede quitar el pecado del pecador? Siendo oveja, siendo cabra, siendo cordero, por sí mismo no puede quitar el pecado del ser humano. Sí o sí alguien tenía que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio. Por eso el versículo 21 está explicando esta palabra. Como dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Nosotros tenemos que entender esta palabra, poniéndolos. ¿En dónde? ¿Quién? ¿Quién carga? ¿En dónde? En la cabeza de cabrío vivo. ¿Por quién? Por medio del sumo sacerdote. ¿En dónde? Sobre la cabeza de sacrificio. Mucha gente no sabe cómo puede traspasar nuestros pecados a Jesucristo. Porque Jesucristo tiene que tener relación con nosotros. Si no lleva mi pecado, entonces no tiene nada que ver conmigo. Por eso hoy en día mucha gente está sufriendo, están sintiendo como pecador, porque no puede creer que Jesucristo llevó todos mis pecados, aunque estaba escuchando, pero no sabe cómo llevó mis pecados. En aquel día, cada 10 del mes de séptimo de año, entre los israelitas, ¿qué regla de fe estaban llevando? Yo no puedo poner mi mano sobre la cabeza de este cabrío vivo. Aunque Dios ya perdonó, porque una vez entró con la sangre de cabrío que ya murió por medio de sumo sacerdote Aarón, ya una vez limpió todos nuestros pecados. Pero mi pecado que está acumulado en mi corazón,
¿Cómo yo puedo cargar a la cabeza de cabrío vivo que lleve al desierto? Ellos no sabían. Pero cuando presentó representante de ellos como sumo sacerdote Aarón, Aarón se pone su mano confesando en aquel entonces 100% de los israelitas creían que en vez de mí, el sumo sacerdote puso su mano para qué, para confesar, número, para que confesara y luego para que pasara nuestros pecados a la cabeza de cabrío vivo. Esta regla entre los israelitas tenían por la fe. Pero hoy en día entre muchos como extranjeros, gentiles, fuera de los judíos, no tienen esta regla de fe. Por eso, aunque estaban escuchando explicación de Levítico, no entiende. No entiende. Por eso Jesucristo estaba buscando a Juan el Bautista. Cuando él tenía como 30 años de edad, él le pidió a Juan el Bautista: Juan el Bautista, deme bautismo. Juan el Bautista se asustó porque él podía sentir que era pecador. Por eso él se sentía que yo tengo que recibir el bautismo. ¿Cómo yo puedo darle bautismo a usted? No. Pero según la palabra de Dios nos explica claramente. Busquemos San Mateo capítulo 3. El versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En esta palabra, el versículo 15, para cumplir toda justicia, comparando de Levítico capítulo 16, en aquel día, 10 de julio, para cumplir toda justicia, ¿qué significa? Siendo representante de Israel, Aarón tenía que poner su mano, porque era representante de Israel, poniendo sobre la cabeza de un cabrío vivo y luego confesando, poniéndolo todo pecado, todas las iniquidades, todas las rebeliones y todos los pecados de un año que había cometido entre 600,000 personas. Eso es lo que está haciendo toda justicia de año, quitando el pecado, dándoles la justicia de Dios. Jesucristo, ¿con qué propósito vino al mundo? Para salvar a las personas de sus pecados. Para salvar a los hombres, Jesucristo tenía que cargar el pecado del mundo, siendo cordero. En aquel entonces, en el momento que él encontró a Juan el Bautista, Jesucristo, su posición es como sacrificio de Dios. No es que era salvador, sino que sacrificio de Dios para cargar. Además, Juan el Bautista, ¿cómo él fue establecido en el mundo? San Mateo capítulo 11, el versículo 11 así dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mayor. De la boca de Jesucristo estaba diciendo, era mayor. ¿Quién es mayor? Mayor. Mayor es representante. ¿Quién es mayor? Superior. Eres como representante. Entre todos los que nacieron de mujer, era mayor. Entonces,
si uno que cree en la palabra de Jesucristo, ¿cómo tiene que responder? Sí, Señor. ¿Quién es mayor? ¿Yo soy? ¿O presidente? No. Juan el Bautista era mayor. Cada uno tiene que tener esta regla. Juan el Bautista era mayor que nosotros, mayor. Representante de mí. Mi representante. ¿Para qué? Para encargar todos nuestros pecados como trabajo de Aarón. Aarón ponía su mano sobre la cabeza de cabrero vivo, confesó poniéndolo. Justamente Juan el Bautista era linaje de Aarón. Entonces, Juan el Bautista era linaje de Aarón. Significa que su madre era Elizabeth, es descendiente de Aarón. Su padre Zacarías también era descendiente de Aarón. Por eso, él tenía la sangre de Aarón como sacerdote terrenal. Por la ley, último sacerdote. ¿Por qué? Porque nosotros podemos último. Según esta palabra dice el versículo 13. San Mateo capítulo 11, el versículo 13, así dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así dice. Porque Jesucristo estaba poniendo como límite hasta Juan. ¿Qué es lo que estaba testificando, profetizando, la ley y todo hasta Juan? Hasta Juan nomás. ¿Hasta cuándo? Hasta Juan. Es decir, que es último sacerdote por la ley. Hasta Juan. No más pasa. Por eso él no se casó. Juan el Bautista no se casó, ya no ni engendró bebé y murió. Ya terminó. Para renovar. Porque hasta Juan estaba cubriendo este sacerdocio eternal, pero ahora tenía que entregar derecho a Jesucristo para que Jesucristo fuera sumo sacerdote celestial, iniciando de su tiempo. Por eso, cargando el pecado del mundo por recibir bautismo, ¿no? Porque al recibir bautismo ya tenía que poner la mano sobre la cabeza de lo que recibe. Un día, misionero de Israel, de Misión Buenas Nuevas, se llama misionero Chang Ju-hyun, él cuando estaba predicando el evangelio, encontró un judío, Laví. En aquel entonces, este judío, como Rabí, él estaba preguntando al misionero de Israel, misionero Chang Ju-hyun. Es decir, que ese judío le preguntó a él: Señor, usted es evangélico, siendo pastor misionero, ¿es correcto? Sí. Yo tengo una pregunta. Si usted me responde, entonces voy a respetar su predicación. Porque yo varias veces estaba preguntando a los pastores, pero no respondía. Ya, ustedes dicen que Jesucristo es Salvador. El Salvador que llevó el pecado del mundo. Ustedes están predicando. ¿Es cierto? Es cierto. Está bien. Usted sabe que cómo encarga el pecado a la gente por la ley en la Biblia. ¿En qué momento Jesucristo llevó nuestros pecados? Sí, digamos,
Jesucristo es Salvador. Cuando escuchó esta pregunta, misionero Chanduhyun de Israel, él estaba muy contento porque nosotros ya sabemos, ¿no? Jesucristo, cuando recibió bautismo por medio de Juan el Bautista, ya traspasó el pecado del mundo, porque al siguiente día Juan el Bautista le vio otra vez a Jesucristo, ¿no? Y gritó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso él le respondió, misionero Chanduhyun, a judío: mire, en la Biblia dice que por la imposición de mano traspasa el pecado al sacrificio. Por eso, por medio del bautismo de Juan el Bautista, Jesucristo cargó el pecado del mundo. Explicó detalladamente. Este judío se asustó. Creo que usted no sabe por sí mismo, ¿no? ¿Quién le enseñó? Así le pregunto. ¿Quién le enseñó esta palabra? Porque nadie me respondía. ¿Quién le enseñó a usted? Yo tengo maestro. Es fundador de Misión Buenas Nuevas, Pastor Oxubak, me explicó. Así es. Creo que este Pastor Oxubak es descendiente de Israel, ¿es correcto? Así le pregunto. En realidad estaba conversando así. Entre los judíos, todos conocen. Porque hasta ahora ellos están teniendo costumbre para encargar el pecado del pecador al sacrificio. Sí o sí tenía que poner imposición de mano a la cabeza de una oveja o una cabra. Además está escrito, Levítico capítulo 1. Cuando pone la imposición, será aceptado de la expiación, así dice. Hay condición. Mucha gente sin saber esta palabra, ¿no? Por eso dice, Jesucristo llevó nuestro pecado, aunque quiere repetir, Jesucristo llevó nuestro pecado, Jesucristo llevó nuestro pecado, pero siempre se queda en su corazón su pecado. Yo soy pecador porque yo tengo pecado. Nunca había creído que había traspasado todo completo de su pecado a Jesucristo, porque no podía completar lo que había traspasado. Según la palabra de Dios dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra es de Juan el Bautista. Juan el Bautista le dio bautismo a Jesucristo. Luego, al siguiente día, como aclaró, mire, así yo había puesto mi mano sobre la cabeza de Jesucristo, dándole bautismo, pero ahora está cargando, llevando el pecado del mundo, incluye todos sus pecados. ¿Entiende? Ya, volvamos. En Hebreos capítulo 12, sale una palabra maravillosa, ¿no? Y nosotros hemos leído otra vez, una vez más vamos a leer esta palabra, como dice, 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Significa que nuestro Señor Jesucristo no solamente entró en el lugar santísimo, sino también con su propia sangre roció sobre el propiciatorio donde iba a limpiar nuestros pecados una sola vez para siempre. Hizo la redención eterna.
Por eso es el evangelio, tiene que injertar en el corazón de uno para que sea renacido y sea salvo. Además, como lo que yo leí, Hebreos capítulo 13, el día hoy, ¿no? Descubrí una palabra maravillosa para mí. ¿Qué es esto? Maravilloso. El versículo 8. Ya vamos a leer todo juntos. Porque no solamente escuchen, ¿no? Sino que vamos a leer todo. 1, 2, 3. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mismo. Jesucristo es mismo de ayer, hoy, mañana, pasando 10,000 de años, ya, todos los siglos, lo mismo dice. Escuchando, leyendo esta palabra, ¿no? Me daba mucho entendimiento. Totalmente diferente de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Ahora yo estoy siendo como abuelo. ¿Por qué yo estoy siendo abuelo? Porque mi sobrina, la que está pastoreando en Manhattan de Misión Buenas Nuevas, ella tiene 3 hijos. Ya uno grande, más o menos 10 años, otro 8 años, otro. Entre 3 nietos me llaman abuelo, abuelo de Chile, así me decía. El día Navidad había dado poco de regalo a nietos, ¿no? Ellos hicieron un video de grabación, me envió. Abuelo de Chile, ¿cómo está? Nosotros estamos felices, gracias por su regalo, me decía. Toda la gente envejece. Cada año ya envejece. Ninguno existe que igualito, que permanece igualito que cuando tenía 10 años, 20 años, 50 años, 70 años. Lo mismo, no, nunca usa lo mismo. ¿Es cierto? Es cierto. Pero Jesucristo es mismo, dice, mismo. Después de resucitar, en aquel momento, ¿no? Él tenía como 33 años, ¿ya? Cuando se resucitó, en esa forma, ya siguiendo como 1,000 años, 12,000 años, ¿quién puede negar esta palabra? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por esa razón, cuando Jesucristo hizo la redención eterna una sola vez para siempre, estás sentado a la diestra de nuestro Dios. ¿Por qué? Jesucristo ayer, hoy, por los siglos, lo mismo. Por eso ya vale la obra de Jesucristo que había hecho, la redención eterna. Una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. También siendo mediador. ¿Qué es mediador? Intercede. Cuando nosotros tenemos error, iniquidades, problemas, todo encarga Salvador. Nuestro Señor Jesucristo puede pedir al Señor que perdona toda la cosa como garantía. ¿Quién tiene que ser el garante? Así podemos decir. ¿Quién tiene que ser garante, ¿no? De nuestra salvación? Por ejemplo, anteriormente, hace como uno de 15 años atrás, empresa de Hyundai había puesto una noticia en Estados Unidos.
Nosotros estamos vendiendo productos de autos de Hyundai. Nosotros podemos dar garantía de 10 años. Cuando tiene problemas de motor, ya seremos garantes. Todo podemos dar garantía de 10 años. Hace menos de 15 años. Muchas personas tenían preocupación. ¿Por qué? Pasaría 10, antes de pasar 10 años, si hay problema de motor de Hyundai, otra vez tiene que cambiar, tiene que arreglar, entonces ya fracasa. Sí o sí va a fracasar. Así pensaba y salía esta preocupación de noticia. Pero ya pasó más de 10 años. ¿Fracasó Hyundai? No, en vez de fracasar, está desarrollando más superior. Siendo coreano también, nosotros teníamos, nosotros no, yo tenía preocupación. Tal vez se fracasa. Pero pasando tiempo, no fracasó Hyundai. Porque tenía orgullo de hacer motor. Al principio Hyundai era peor, todo inferior. Como no sirve de nada. No tenía fuerza, motor. Pasando 100.000 kilómetros ya tenía que renovar, sacando motor, ya tenía que arreglar algo. Así pasaba en Corea del Sur. Por eso no tenía garantía. Tampoco tenía confianza en motor de marca Hyundai. Pero pasando tiempo desarrolló y arregló, hecho buen motor. Por eso hoy en día estaba poniendo esta regla. Ya nosotros tenemos orgullo, seguridad. No por tener problema de motor ya se hunde o descompuso, sino que de otra cosa, accidente, nada más. Mucho mejor que presidente de empresa de Hyundai. Nuestro Señor Jesucristo hizo la redención eterna. Hasta hoy, siendo lo mismo, ayer, hoy, por siglos, Él dice, yo soy encargado de mi obra que había hecho, la redención eterna. Una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. ¿Quién menosprecia mi obra? Dice que Jesucristo llevó apenas el pecado de Adán, el pecado original. Durante 10 años yo estaba aprendiendo por los pastores falsos de Corea del Sur. Hay muchos que están enseñando así. Con esta doctrina, ¿no? Estaba escuchando varias veces. Jesucristo llevó mi pecado, pero aparte de mi pecado. Solamente llevó el pecado original. Jesucristo murió por el pecado original. Entonces, yo soy pecado porque estoy cometiendo cada día. Nunca había creído que había llevado mis pecados. No llegaba. Pero un día, el día 26 de mayo 1990, era sábado. Me recuerdo claramente. Porque en aquel día, más o menos, 9 de la mañana llegó una tienda donde yo estaba trabajando. Un evangelista de la misión Buenas Nuevas. Creo que Pastor Osvaldo le envió. Empezó a predicar ante mí sobre sacrificio, Levítico capítulo 4, 16, Hebreos capítulo 9, 11, 12, Hebreos capítulo 10, 17. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Escuchando esta palabra, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta promesa injertó en mi corazón por la fe. Aunque pasó 30 años, pero nunca se borró, nunca se olvidó, sino que ahora, hasta ahora, como igual que Jesucristo es mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Jesucristo es lo mismo ayer o hace 30 años, hoy por los siglos. Lo mismo. ¿Es cierto o no? La palabra de Jesucristo no se cambia. La obra de Jesucristo no se cambia. La redención eterna no se cambia. Vale eternamente. Amén. Por eso, así dice el versículo 5. Hebreos capítulo 13, el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Yo empecé a conocer este vocabulario, desamparar, desamparado. Cuando Dios me envió a Costa Rica, llegando a la iglesia ubicada, barrio Desamparado, como inferior, ¿no? En esa zona, en San José, desamparado, lugar de desamparado. Creo que había abandonado a alguien, ¿no? Desamparado. No te desampararé ni te dejaré. Significa que cuando Jesucristo nos salvó, ya desde aquel tiempo funciona el tiempo de garantía. Garantía de salvación, garantía de la obra de Jesucristo, porque ya permanece para siempre Jesucristo. Por eso controla, ayuda. Aunque nosotros estamos envejeciendo, pero Jesucristo es lo mismo. Ya se ve más joven que nosotros. No sé muy bien. Entonces, no se cambia. En el cielo no hay el tiempo pasado, presente, futuro, no. Para siempre nomás. El tiempo para siempre. Por eso vale. El versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Quién va a tener temor? El que no confía en Dios. Pero ¿quién no va a tener temor? El que confía en Dios. Lo que me pueda hacer el hombre. Significa que nosotros no podemos tener miedo con Dios, porque Dios no va a desamparar. Dios no va a abandonar, porque eres ayudador. Jesucristo es ayudador. En el mundo no se usa mucho, ¿no? Eres mi ayudador. Solamente podemos decir, Él me ayuda. Como siempre, o Él me ayuda. A veces. Pero completamente Jesucristo es ayudador. ¿Que nos ayuda? ¿Cuándo? Cuando Jesucristo tiene que ayudar. Cuando Dios tiene que ayudar a nosotros. Cuando nosotros tenemos problemas. Como lo que estaba diciendo, ¿no? Chami estaba quebrado de poco de hueso de muñeca o codo de brazo, ¿no? No se sentía hasta que tuviera dolor. Pasando uno de 10 días, empezó a tener dolor. Oh, me duele, me duele. Por eso fue al hospital y tomando ecografía y salió poquitito que estaba quebrado, ¿no? Ahora tiene que
poner yeso mejor para futuro. Así dice. Significa que cuando Dios nos ayuda, cuando nosotros tenemos problemas de economía, cuando nosotros tenemos problemas de vida, Jesucristo y nuestro Dios siempre nos ayuda. ¿Cuál es el problema? Aunque se ve dificultad, aunque se ve es imposible, pero Dios no cambia la palabra. Dios dice que yo soy ayudador para ti. ¿Cómo nosotros tenemos que decir? Amén. Gracias. Cuando nosotros tenemos problemas de economía, ¿quién tiene que trabajar? Dios tiene que trabajar. Dios tiene que ayudar. Doy gracias al Señor porque durante muchos años nuestra iglesia solamente negativo de ofrenda, ¿no? Pero hoy en día Dios está bendeciendo bastante porque todos los hermanos juntos están sirviendo a la iglesia. Todos los hermanos están ofrendando. Nosotros podemos servir al Señor. El año pasado ya nosotros hemos dado apoyo a la iglesia de Argentina, Perú, Bolivia y Puerto Rico, etcétera, etcétera. Y luego prontamente nosotros recibiremos gran regalo de la iglesia de Lima de Perú. No sé muy bien cuándo va a llegar, pero va a llegar. Vamos a ver. Significa que Dios es ayudador. Constantemente Dios nos ayuda. Por eso no tengan temor nada. Cuando yo ofrendo esto, entonces si Dios no me ayuda, entonces ¿cómo yo? No se preocupe. De primero, buscad al reino de Dios, la justicia de Dios. Cuando nosotros sirvamos al Señor, al Evangelio, Dios nos ayuda. Por eso, de primero buscad al reino de Dios, la justicia de Dios. En aquel entonces Dios suplica todas las cosas. Por eso cada día nosotros tenemos que sentir feliz. Porque Dios quiere ser garante de nuestra vida. Jesucristo quiere ser ayudador. Jesucristo quiere ayudar a nuestra vida. Protección, también sustenta nuestra vida. Gracias a Dios. ¿Por qué? Por tener nuestro Salvador. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos dio la Biblia. En la Biblia está escrito detalladamente su corazón, su obra. Constantemente Dios quiere bendecir a nuestra vida. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, Señor. Señor, bendiga a todos los hermanos que están participando en este culto, para que no tengan nada de temor de la vida. Aunque a veces nosotros tenemos accidente, problema, enfermedad, dificultad, pero si nuestro corazón está conectando con el corazón de Dios, siempre Dios nos apoya, Dios nos sustenta, Dios nos ayuda. Por eso nosotros podemos decir que Dios es nuestro ayudador, Jesucristo es nuestro ayudador que nos ama. Gracias, Señor. En esta semana, una vez más, nosotros queremos ver su misericordia que nos ayuda en nuestra vida, Señor. Espero que nos bendiga. Bendiga a todos los hermanos que están escuchando esta palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.